Bienvenidos a nuestro video sobre transformadores trifásicos. Como ya saben, este es nuestro cuarto video que venimos realizando sobre redes eléctricas magnéticamente acopladas. Me encuentro con mi compañero Santiago Restrepo y mi nombre es Ronald Mora y somos estudiantes de la Universidad del Quindío de Ingeniería Electrónica. Gracias, Ronald. Los transformadores trifásicos desempeñan un papel clave en la transformación de potencia trifásica. Se utilizan para elevar el voltaje de la estación generadora de la red de transmisión de potencia de alto voltaje y para bajar el voltaje de la red de transmisión a las cargas. La transferencia de la transformación trifásica puede realizarse utilizando un banco de transformadores de una sola fase o transformador trifásico. Si se usa un banco de transformadores monofásicos, es importante asegurar que todos los transformadores tienen características similares para mantener un Sí, sistema balanceado, claro. exacto. Entonces, como ya sabemos, tenemos cuatro formas posibles para pues cuatro formas posibles balanceadas para poder como formar un transformador trifásico. Entonces Claro. las formas son YY, delta delta, Y delta y delta Y, como se muestra en el ejercicio que les vamos a plantear a continuación. Como dijo mi compañero anteriormente, hay cuatro formas posibles balanceadas en las que el transformador trifásico puede conectarse. YY, delta delta, delta y delta. Y delta y delta Y, ¿verdad? Los transformadores primarios con frecuencia se conectan en delta. La razón para usar esta configuración delta es que permite que la componente dominante de tercera armónica que existe típicamente en la corriente primaria circule en la malla primaria sin ser inducida en el secundario. La configuración delta Espera, espera, delta. espera, hazlo otra vez. Oh, Otra vez para mostrar el principio. ¿Sí o qué? breve. Y mientras hable, vaya moviendo las manos por acá para que se vea que usted está ahí. Ah, listo, breve. Listo, hable otra vez. Como dijo mi compañero anteriormente, hay cuatro formas posibles de conectar los circuitos de forma que estén balanceadas. YY, delta delta, Y delta y delta Y. Los transformadores primarios con frecuencia se conectan en delta. La razón para usar esta configuración delta es que permite que la componente dominante de tercera armónica, que existe típicamente en la corriente primaria, circule en la malla primaria sin que se induzca el secundario. ¿Eso qué quiere decir? Que los elementos primarios siempre van a ir a una configuración delta, entonces sirve para esta configuración o para esta configuración. La configuración delta delta, centrémonos en esta por ahora, tiene una propiedad única. Si uno de los transformadores por alguna razón se elimina, por ejemplo, para repararlo o mantenerlo, los otros dos transformadores que forman ahora una configuración abierta aún pueden proporcionar voltajes trifásicos balanceados a una carga reducida. Cada vez que el secundario se conecta en Y, como en este caso o en este caso, y la línea neutra se usa, las cargas monofásicas y trifásicas pueden ser abastecidas. En las configuraciones YY y delta delta, las corrientes y voltajes de línea difieren y por la razón de vueltas n en las configuraciones Y delta y delta Y entra en juego un factor de raíz de 3. Como vemos, las ecuaciones propias de estos dos sistemas son estas. El voltaje 2 es igual a n veces el voltaje 1 y la corriente 2 es igual a la corriente 1 sobre n. Para el caso de estas dos configuraciones, cambia un poco. Primero se introduce el factor de raíz de 3 y para la configuración Y delta, el voltaje 2 es igual a n veces el voltaje 1 sobre raíz de 3 y la corriente 2 es igual a la corriente 1 sobre n por raíz de 3. Para la configuración
delta Y. La corriente 2 es corriente 1 sobre n raíz de 3 y el voltaje 2 es igual a n veces el voltaje 1 por raíz de 3. Este es el ejemplo que les tenemos preparado para el tema de transformadores trifásicos. Entonces el ejemplo dice así: una carga trifásica de 100 kVA con factor de potencia de 0.8 es abastecida por un alimentador trifásico cuya impedancia por fase es de 0.01 más J 0.02 ohms. En su extremo transmisor, el alimentador se conecta al lado de bajo voltaje de un transformador trifásico de 12 kV en Y con 208 voltios en delta. Entonces suponemos que este transformador trifásico es ideal. Si el voltaje de línea en la carga es de 200 voltios, entonces deseamos encontrar lo siguiente: A, la corriente en línea de carga; B, el voltaje de línea en el extremo transmisor del alimentador; transmisor del alimentador; y C, el voltaje y la corriente de línea en el lado de alto voltaje del transformador. Entonces el voltaje y la corriente para el alto voltaje del transformador. Listo. Entonces, la red que le acabamos de describir es esta red que vemos en esta figura. Entonces, como sabemos, el voltaje de línea de la carga es igual a VA de BL, que es igual a BL, que eso es igual a los 200 voltios que nos da el problema. Por tanto, el voltaje de AN es igual al voltaje de carga sobre el factor de la raíz de 3, que esto nos da igual a 115.5 voltios. Ahora, recordando que ¿qué es la S? No, nada. Ya, entonces, ahora, como sabemos, S es igual a la raíz de 3 por el voltaje L por IL. Ya. Entonces eso lo edito y lo quito. Está. Ya, sí. Ya. Y de aquí tenemos entonces despejando que IL es igual a 100.000 sobre 200 de la raíz de 3. Y eso nos va a dar igual a 288.7 amperios. Entonces, si nosotros ahora suponemos que el voltaje de AN es igual a 115.5 voltios con desfase de 0 grados, entonces nosotros notamos que ángulo θ va a ser igual al coseno de menos 1 del factor de potencia. Como sabemos, nuestro factor de potencia es 0.8, entonces quedaría coseno de menos 1 de 0.8 y nos daría igual a más o menos 36.9 grados. Como sabemos que el factor de potencia está retrasado, entonces tenemos que la corriente va a ser igual a 288.7 por un desfase o un ángulo de menos 36.9 grados.
Esto es en amperios. Entonces, para el extremo del transmisor del alimentador, que sería entonces el voltaje de A' N', va a ser igual a 0.01 más J 0.02 por la corriente que acabamos de hallar, que era A' de A, más 115.5 voltios. ¿Ya? Entonces, haciendo las operaciones, tenemos que eso es igual a 121.3 por la raíz de, perdón, con un ángulo de 1.36 voltios. Ahora, así el voltaje de línea del lado debajo de voltaje del transformador sería igual a BL, que es igual a raíz de 3, que es nuestro factor, por el voltaje que acabamos de hallar. Y eso nos va a dar igual a 210.1 voltios. Entonces, como sabemos que los transformadores de potencia trifásica se clasifican en el voltaje de línea, haciendo caso omiso en las conexiones Y o delta internas, entonces como se supone que el transformador es ideal, el voltaje de línea en el lado de alto voltaje del transformador va a ser igual a voltaje de la línea del alto voltaje del transformador sería igual a 12.000 sobre 208 por 210, que fue el voltaje que acabamos de dar, punto 1, y esto nos daría igual a un voltaje de 12.12 kilovoltios. Ahora, de manera similar, podemos hallar también la corriente para el voltaje de transmisión de la línea alta. Entonces sería 208 sobre 12.000 por 288.7. Esto va a ser igual a 5.004 amperios.